Hola a todos amantes de la historia. Apuesto a que no conocían la fascinante vida temprana de Francisco Franco, nacido el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol, España. Inmerso en la tradición naval desde muy joven, El Ferrol, una ciudad costera conocida por su construcción naval y base naval, fue el escenario perfecto para los años formativos de Franco. La cultura marítima y la presencia de la Armada española influyeron profundamente en el joven Franco, que creció escuchando historias de hazañas navales y disciplina militar. Su padre, un oficial de la Marina, le inculcó disciplina, rigor y sentido del deber desde temprana edad. El enfoque estricto de la educación de su padre aseguró que el joven Francisco comprendiera la importancia del orden y la responsabilidad. Estos valores se convertirían en la base de su carácter y futuro estilo de liderazgo. Mientras tanto, su devota madre católica moldeó su visión conservadora del mundo. Su influencia fue profunda, inculcándole un profundo sentido de la fe y los valores tradicionales. El hogar de los Franco era uno donde la práctica religiosa era primordial, dejando una huella imborrable en su psique. La infancia de Franco, marcada por frecuentes mudanzas, fomentó un sentimiento de desapego. Las constantes reubicaciones, debido a las asignaciones navales de su padre, significaron que Franco tuvo que adaptarse a nuevos entornos y hacer nuevos amigos con regularidad. Este estilo de vida transitorio contribuyó a su naturaleza reservada y a su capacidad para mantenerse emocionalmente distante, rasgos que más tarde le servirían en su carrera militar. A pesar de su pequeña estatura y comportamiento tranquilo, albergaba una determinación y ambición internas. Franco a menudo era subestimado por sus compañeros debido a su complexión delgada, pero poseía una férrea determinación que desmentía su apariencia. Su ambición no era evidente de inmediato, pero quienes lo conocían bien reconocían su afán de triunfar. Inicialmente orientado hacia una carrera naval, la educación de Franco dio un giro decisivo cuando se matriculó en la Academia de Infantería de Toledo en 1907. Esta decisión fue influenciada por las limitadas oportunidades en la Marina en ese momento, lo que llevó a Franco a optar por el ejército. La Academia de Infantería era conocida por su riguroso entrenamiento y altos estándares, y Franco prosperó en este entorno. Esta decisión crucial lo puso en un camino que alteraría el curso de la historia de España. El entrenamiento que recibió en la Academia fue integral, abarcando no solo tácticas militares, sino también liderazgo y estrategia. El desempeño de Franco en la Academia fue ejemplar, lo que le valió el respeto de sus instructores y compañeros. En la Academia, Franco fue un estudiante diligente, destacado por su meticulosa atención al detalle. Era conocido por su enfoque metódico de sus estudios y su concentración inquebrantable. Esta diligencia dio sus frutos, ya que constantemente se clasificaba entre los mejores estudiantes de su clase. Graduado en 1910, Franco se embarcó en una carrera militar que moldearía su destino. Sus primeros destinos fueron en España, donde rápidamente se hizo un nombre como un oficial capaz y confiable. Sus superiores tomaron nota de su potencial y le asignaron roles cada vez más desafiantes. Sus primeros destinos en España consolidaron su reputación como un oficial capaz. La capacidad de liderazgo y la perspicacia estratégica de Franco fueron evidentes desde el principio. No era solo un soldado, era un pensador, siempre considerando las implicaciones más amplias de sus acciones. Sin embargo, fue en Marruecos donde se realizaría el verdadero potencial de Franco como líder militar. Las condiciones desafiantes y la intensidad del conflicto en Marruecos le proporcionaron a Franco el campo de pruebas perfecto. Fue aquí donde perfeccionó sus habilidades, desarrolló su estilo de liderazgo y comenzó a emerger como una figura militar formidable. En 1912, buscando aventuras, Franco se ofreció como voluntario para servir en Marruecos. La Guerra del Rif se convirtió en la prueba de fuego de Franco, forjando su liderazgo y determinación. Rápidamente destacó como un oficial valiente, ganándose el respeto y la admiración de todos. A pesar de ser herido de gravedad en 1916, la ambición de Franco no se desvaneció. Regresó a España convertido en un héroe de guerra condecorado, con una reputación bien consolidada. Sus experiencias en Marruecos reforzaron su creencia en la fuerza militar y el liderazgo autoritario.
La época de Franco en Marruecos plantó las semillas de sus futuras ambiciones políticas. Los años posteriores al regreso de Franco de Marruecos estuvieron marcados por la agitación política en España. La monarquía fue derrocada en 1931, dando lugar al establecimiento de la Segunda República Española. La polarización política y el malestar social fueron preparando el terreno para la Guerra Civil Española. Franco, inicialmente al margen, observó cómo España se sumía en el caos. En 1936, Franco y otros oficiales militares planearon un golpe de Estado. El 17 de julio de 1936, las fuerzas de Franco iniciaron su rebelión, comenzando un sangriento conflicto. La Guerra Civil Española estuvo marcada por atrocidades cometidas por ambos bandos. La Guerra Civil Española terminó en 1939 con la decisiva victoria de Franco. Asumiendo el título de El Caudillo, Franco consolidó su poder y remodeló la sociedad española. Su régimen, basado en la unidad nacional y el anticomunismo, no toleraba la oposición. Los partidos políticos fueron prohibidos y la disidencia fue reprimida sin piedad. A pesar del carácter opresor de su régimen, Franco supervisó un período de crecimiento económico. Las décadas de 1950 y 1960 presenciaron una rápida industrialización y expansión económica. Sin embargo, este progreso tuvo un coste: un estricto control gubernamental y libertades limitadas. Más allá del campo de batalla, la vida personal de Franco era una mezcla de normalidad e intriga. En 1923, Franco se casó con Carmen Polo y Martínez Valdés, una mujer de familia prominente. Su matrimonio duró más de 4 décadas. Carmen tuvo un papel importante en la imagen pública de Franco. Tuvieron una hija, María del Carmen Franco y Polo. La vida personal de Franco reflejaba sus profundas creencias en la familia, la tradición y el catolicismo. El ocaso de la dictadura de Franco, desde la década de 1960 hasta principios de la década de 1970, marcó la inminente desaparición de su régimen. La salud de Franco se deterioró, ensombreciendo el futuro de España. El pueblo español estaba cada vez más inquieto y deseoso de cambio. La liberalización social y política que se extendía por Europa comenzó a influir en la España de Franco. En 1969, Franco nombró al príncipe Juan Carlos como su sucesor. Con esta decisión, Franco pretendía preservar la monarquía y evitar el caos tras su fallecimiento. Nadie sabía con certeza si Juan Carlos continuaría con el régimen de Franco o si daría paso a la democracia. El 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco falleció, marcando el fin de una era. La herencia de Franco sigue siendo un tema de intenso debate y controversia. Sus seguidores lo ven como el salvador de España, mencionando su papel en la modernización de la economía. Sus detractores condenan su brutal represión de la disidencia y la persecución de los republicanos. Las fosas comunes desenterradas por toda España sirven como tristes recordatorios de los horrores de su régimen. La herencia de Franco continúa dividiendo a la sociedad española, provocando debates sobre la memoria histórica y la identidad nacional. Incluso en la muerte, la sombra de Franco se cierne sobre España. Su influencia se siente en la misma estructura de la nación, desde su política hasta su dinámica social. El monumento del Valle de los Caídos se erige como un crudo recordatorio de su régimen, un lugar tanto de reverencia como de controversia. Su legado continúa moldeando el panorama político y social de la nación. Las manifestaciones políticas a menudo se hacen eco de los debates sobre su impacto, y el Parlamento español con frecuencia lidia con leyes y políticas que fueron influenciadas por el pasado. Las cicatrices de su dictadura permanecen grabadas en la memoria colectiva del pueblo español. Las secuelas de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura dejaron profundas heridas, que se conmemoran en varios monumentos y lugares históricos. Desde la muerte de Franco, España se ha transformado en una democracia vibrante. La transición no fue fácil, pero la resiliencia del pueblo español ha llevado a una floreciente sociedad democrática, que se celebra en las elecciones modernas y la bulliciosa vida de sus ciudades. El debate sobre cómo abordar el legado de Franco
ha dividido a la sociedad española. Las protestas y los debates políticos a menudo destacan la brecha entre quienes desean seguir adelante y quienes exigen justicia por las atrocidades del pasado. Algunos abogan por centrarse en el presente y el futuro, enfatizando la necesidad de construir una sociedad progresista e inclusiva. La generación más joven, en particular, está interesada en mirar hacia adelante, creando una España moderna que sea diversa y con visión de futuro, mientras que otros piden confrontar los crímenes de la era franquista. Creen que el verdadero progreso solo se puede lograr reconociendo y abordando las injusticias y los abusos contra los derechos humanos cometidos durante su gobierno. La verdadera reconciliación requiere reconocer y abordar los abusos contra los derechos humanos del régimen. Esfuerzos como las conferencias de derechos humanos y las comisiones de la verdad histórica tienen como objetivo brindar justicia y un cierre a las víctimas y sus familias. El legado de Franco continúa moldeando los debates sobre la memoria histórica y la identidad nacional. A medida que España avanza, el diálogo sobre su pasado sigue siendo crucial para comprender su presente y dar forma a su futuro. La vida y el legado de Francisco Franco siguen siendo un tema de eterna fascinación y controversia. Nació en 1892 y ascendió en las filas militares hasta convertirse en una de las figuras más poderosas de España. Su ascenso al poder estuvo marcado por la brutal Guerra Civil Española, un conflicto que dejó profundas cicatrices en la nación. Era un hombre de contradicciones, un dictador despiadado que impuso orden y opresión en España. Bajo su mandato, España experimentó un importante crecimiento económico, pero a costa de una severa represión política y violaciones de los derechos humanos. Su gobierno dejó una huella imborrable en la nación y su gente. Los proyectos de infraestructura y los monumentos arquitectónicos de su época aún siguen en pie, sirviendo como recordatorios de su régimen y símbolos de la compleja historia de España. El legado de Franco continúa dividiendo a la sociedad española, generando debates sobre la memoria histórica y la identidad nacional. El Valle de los Caídos, un monumento construido durante su régimen, sigue siendo un punto central de estas discusiones, simbolizando la lucha constante por reconciliarse con el pasado. Su vida y su gobierno nos enseñan valiosas lecciones sobre los peligros del autoritarismo y la importancia de los derechos humanos. La supresión de la disidencia y las duras medidas tomadas contra los opositores políticos durante su régimen sirven como crudos recordatorios de la fragilidad de la libertad. Mientras España sigue lidiando con su pasado, el legado de Franco sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia, la reconciliación y la justicia. Los continuos esfuerzos por abordar las heridas históricas y promover la unidad nacional demuestran el impacto duradero de su gobierno en la España actual.